Pues bueno, pues vamos a dar inicio a este tercer seminario. Muy buenas tardes, bienvenidos al Seminario Permanente de Estudios Intergeneracionales de Familias Migrantes en México. Es un espacio de articulación entre la academia, instituciones públicas y organizaciones comunitarias. Dentro de sus objetivos de este seminario está fortalecer la producción de conocimientos, el intercambio multidisciplinario, interdisciplinario y la construcción de propuestas que impacten la agenda pública y académica. También promover el estudio de relaciones familiares en contextos de movilidad y comparación intergeneracional. Contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. Este seminario está organizado por la Red de Estudios Intergeneracionales de Familias Migrantes en México, la REIF, la cual surge en el marco del proyecto de investigación Migración y Familias, Puentes entre Generaciones, estudio de casos en las fronteras mexicanas de la Universidad Autónoma de Campeche y la Facultad de Ciencias Sociales, que cuenta con recursos financiados por CECITI con registro IH 2025-G58. Es muy importante este proyecto, pues considerando que la migración es un fenómeno complejo, dinámico y multiescalar que transforma identidades, vínculos familiares y oportunidades de vida. El día de hoy este seminario va a estar conducido por la moderadora, la doctora Wilma Ruiz García. Antes de iniciar, quisiera comentarles que se pondrá en el chat el link de registro para las personas que no se han registrado. Es importante su registro porque nos sirve para la emisión de las constancias, que además sirve como asistencia a las actividades propias de la red. Antes de iniciar, solicitaría abrir sus cámaras para tener el registro fotográfico antes de cederle el uso de la voz y presentar a nuestra moderadora, quien a su vez nos presentará a nuestro ponente, el doctor Amalio. Entonces, prendamos las cámaras, por favor, un minutito, para poder hacer la toma de la fotografía. Sí, para los que no sirve su cámara, pues no importa, pero los que sí puedan, por favor, les agradecería. Ya está. Muy bien. Otra fotito, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a permitirme leer el currículum de nuestra moderadora del día de hoy, que será la doctora Wilma Ruiz García. Ella es graduada de licenciatura en Historia y cuenta con la maestría en Desarrollo Social por la Universidad de La Habana y Flaxo, Cuba, respectivamente. Además, es doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable con orientación a estudios de población y ambiente por el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche y como asistente de investigación en proyectos de incidencia en Ecosur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y cuenta con más de 15 años de experiencia en docencia e investigación. Ha realizado diversas publicaciones en revistas académicas y de divulgación y contribuye de manera directa con la divulgación y difusión de la ciencia, tanto en congresos, foros, redes de investigación y espacios de intercambio académico. Además, colabora en programas de formación vocacional para niños y jóvenes organizados por la Academia Mexicana de Ciencias, de Ecosur y de la UACAM.
Sus áreas de interés investigativos son antropología social, estudios de vulnerabilidad social, salud y nutrición, los procesos de adaptación social a los cambios ambientales con enfoque de género y estadística aplicada a la investigación social. Muchas gracias, doctora Wilma Ruiz, quien nos va a dar la moderación de este seminario. Así que le cedo el uso de la voz y muchas gracias a todos los presentes. Adelante, doctora Wilma. Gracias, doctora Susana. Buenas tardes a todos, a todas. Doctora Amalio, mucho gusto. Gracias por aceptar la invitación de participar hoy con nosotros. Estoy contenta de poder presentarles este tema muy importante, trascendente, novedoso no, pues contemporáneo pues, y sobre todo muy relevante en el contexto actual. Entonces, me complace presentarles al doctor Amalio Suárez Salazar. Les voy a leer una breve reseña de él. Él será el ponente de hoy y nos va a presentar el tema Tabasco de territorio de tránsito a territorio destino, ¿no? El tema general de esta sesión es el impacto económico y social de la migración en contextos particulares, en este caso en el contexto de Tabasco. El doctor Suárez Salazar es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con una formación académica enfocada en el estudio de las instituciones públicas, la gobernanza democrática y la protección de los derechos humanos. Previamente realizó estudios de maestría en Administración Estratégica y es abogado por la Universidad Veracruzana, fortaleciendo su especialización en el análisis jurídico, la teoría del Estado y las políticas públicas contemporáneas. Su trayectoria académica también se ha enriquecido a través de experiencias de formación e intercambio académico en América Latina y Europa, particularmente en España, donde ha participado en espacios de estudio y reflexión jurídica vinculados con una de las instituciones universitarias más prestigiosas del mundo hispano, la Universidad Complutense de Madrid. Este contacto con el pensamiento jurídico y político europeo le ha permitido ampliar su perspectiva comparada sobre los sistemas jurídicos, los procesos democráticos y los retos contemporáneos que enfrentan las sociedades modernas en materia de gobernanza y derechos humanos. En el ámbito profesional, el doctor Suárez Salazar ha desarrollado una trayectoria sólida dentro del servicio público mexicano, participando en los 3 niveles de gobierno, en tareas de análisis institucional, asesoría legislativa y diseño de políticas públicas. Entre sus responsabilidades destaca su labor como asesor legislativo en el Congreso del Estado de Tabasco, donde colaboró en el análisis de iniciativas, reformas normativas y procesos de fortalecimiento institucional dentro del Poder Legislativo. De manera paralela, ha trabajado en el ámbito social y humanitario dentro del sistema DIF del Estado de Tabasco, particularmente en la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, una de las poblaciones más vulnerables dentro de los flujos migratorios que atraviesan México y América Latina. Esta experiencia le ha permitido conocer de manera directa la dimensión humana del fenómeno migratorio, aportando una perspectiva que combina análisis jurídico, comprensión institucional y sensibilidad social. En el ámbito internacional, el doctor Suárez participa activamente en redes académicas y jurídicas, siendo representante para México y América Latina de Africam Cum Internacional, una asociación dedicada al intercambio de conocimiento y cooperación entre especialistas del derecho y las ciencias sociales, priorizando la población de afrodescendientes. Asimismo, forma parte de espacios de colaboración académica con la Unión Nacional de Juristas Cubanos, donde participa en procesos de investigación, análisis jurídico comparado y diálogo regional sobre los desafíos contemporáneos del derecho en América Latina. Es coautor del libro El Humanismo Mexicano, legado de Andrés Manuel López Obrador, obra que propone una reflexión sobre el papel del Estado, la ética pública y el enfoque humanista en la construcción de políticas orientadas al bienestar social. Esta combinación de formación académica de posgrado, experiencia internacional y trayectoria institucional le ha permitido posicionarse como un analista serio de los fenómenos políticos y sociales que impactan en nuestra región. El día de hoy nos va a compartir una reflexión de enorme relevancia titulada Migración, su impacto social y económico en Tabasco. Una ponencia que nos invita a analizar cómo las transformaciones en la política internacional, particularmente en México y en Tabasco, impactan en la cotidianidad y el desarrollo de un Estado que vive de manera permanente el fenómeno migratorio. Sin duda, su visión académica, su experiencia institucional y su perspectiva internacional enriquecerán profundamente este espacio de reflexión.
Lo invito entonces, doctor Amalio, a compartirnos su presentación. Le comento que tenemos 1 hora, 30 minutos para su ponencia, su plática, y te damos un margen de 30 minutos también para responder algunas preguntas y comentarios de los participantes. Bienvenida a toda la gente que nos hace un favor de acompañar en este esfuerzo colectivo de la red por dar a conocer algunos temas de interés nacional e internacional. Hoy nos corresponde hablar un poquito sobre Tabasco y sobre el tema migratorio, el impacto social y económico que devenga este fenómeno en esta región. Yo se los quiero platicar bajo dos vertientes, una como tabasqueño que habito aquí en Tenosique. Muy seguramente gente conoce lo que es Tenosique. Nosotros somos frontera con el estado de Guatemala, más de 117 kilómetros tenemos de frontera con Guatemala, tanto Balancán como Tenosique, y sin lugar a dudas es un fenómeno que nos impacta de manera permanente aquí en Tenosique, ¿no? Cuando hablamos de migración, muy seguramente nos saltan muchas cuestiones, muchas palabras, muchas coyunturas sobre este fenómeno, ¿no? Podemos hablar, la que sigue, por favor, podemos hablar de derecho, vulnerabilidad, crisis, oportunidad, integración, frontera, pero más allá de estas palabras que se nos vienen a la mente, muy seguramente surgen muchas interrogantes, surgen muchas propuestas, surgen muchas vertientes. Aquí en Tenosique sabemos que somos la segunda puerta de entrada en materia migratoria después de Tapachula. Es un fenómeno que hemos aprendido a estar viviendo con él, a estar haciéndolo parte de lo que sucede aquí en Tenosique. Y por otra parte también yo les quiero platicar el tema como integrante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y que hoy en día tengo la oportunidad desde el 2024 ser responsable de un módulo de recepción de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Yo creo que el fenómeno migratorio impacta por igual a adultos y menores, pero yo creo que el segmento de los niños, niñas y adolescentes reviste una mayor importancia aquí en Tenosique. La que sigue, por favor. Aquí dibujamos una historia, pero muy seguramente existen, como lo sabemos, miles de historias, ¿no? De una adolescente hondureña de 15 años que en el camino, pues, son sujetos a muchas violaciones de sus derechos, de sus garantías, tanto emocionales como físicas. Pero esto es lo que pasa, esta es la realidad. De pronto nos topamos con adolescentes que en el camino son presa de grupos delincuenciales. Recuerde que Tenosique, Tabasco, queda establecido la ruta más corta para llegar a Estados Unidos, que es Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, pero también al mismo tiempo es la más peligrosa con los grupos delincuenciales. Hemos tenido la fortuna de atender menores que vienen bajo estas condiciones. Hemos tenido menores de 14, 15 años en estado de embarazo, y así como mucho conocemos muchas historias. Por eso insisto que este es un tema que abarca muchas aristas, que es un tema humanitario, económico, político, social, y de muchas aristas alrededor de esto. La que sigue, por favor. Hace rato decíamos por qué hablar de Tabasco y no hablar de cualquier otro estado, ¿no? Aquí estamos hablando de los kilómetros que tenemos con frontera con Guatemala. Nada más para que nos demos una idea. Tenosique, solo puro Tenosique, tiene cerca de 12 o 14 centros, puertas de entrada al país, y solamente uno es reconocido, que es el Ceibo. Únicamente es el paso donde efectivamente hay vigilancia permanente por parte de las autoridades federales, llámese Ejército Mexicano, Instituto Nacional de Migración. Pero hay otros tantos más
que son irregulares, y por ahí pasa la gente arriesgándose y demás. Y aquí en Tenosique, pues bueno, muchos llegan pues buscando precisamente el tema de una seguridad ciudadana o en busca de alimentos, en busca de cierta estabilidad. Y a medida que el tema migratorio se recrudece por las políticas migratorias de Trump, muchos ciudadanos migrantes deciden quedarse aquí en Tenosique. Y eso pues provoca también un caos social, económico, asistencial. Pero bueno, Tabasco tenemos que aprender a vivir con este tema, pero más que aprender a vivir tenemos que también buscar las soluciones para poder enfrentar este tema. La que sigue, por favor. Bien, ha habido una evolución a lo largo de los últimos años. Tabasco era un estado de tránsito porque todo el mundo seguía su ruta hacia Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, en búsqueda de los familiares que ya estaban allá, en búsqueda de una mejor estabilidad o huyendo muchas veces de la violencia que existía en otros países centroamericanos. El caso de El Salvador, que vivió una crisis en materia de violencia con las pandillas. Pero hoy en día el escenario cambia un poquito. Sumado a lo que comentábamos hace un momento, la política migratoria de Donald Trump, y hoy Tabasco se vuelve un estado receptor de contención y de protección e integración. E incluso hoy Tabasco recepciona migrantes que son deportados de Estados Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy en Tabasco, tengo que decirlo, y lo digo con mucho orgullo, y no porque forme parte del sistema asistencial, sino que veo el esfuerzo colectivo por parte del gobierno y de todos quienes integramos, los compañeros, que se está cumpliendo con ese gesto de humanismo que ha sido impulsado por los últimos gobiernos y se acoge a todo el mundo. En el caso, por citar algunos ejemplos, en el caso de Villahermosa, donde tenemos un CAS, diario se reciben aviones con adolescentes y quedan alojados en espera de que lleguen los familiares, y mientras se les atiende, se les da atención médica, psicológica, alimentos, vestido y demás. Entonces sí creo que estamos marcando una diferencia actualmente en Tabasco. Esto es lo que sucede hoy en Tabasco, y muy seguramente en otros estados, como Campeche, mencionaban también que en Campeche se están recepcionando también migrantes. Entonces, es una gran brigada a nivel nacional, ¿sí? Yo enfatizo el Tabasco porque, bueno, estamos aquí, ¿no? Entonces, les decía al principio que lo platico como tabasqueño, lo que estamos realizando aquí, y como funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. La que sigue, por favor. Bien, ¿qué detectamos ahorita en cuanto al nuevo perfil migratorio? Creo que, hablando, por ejemplo, la crisis política en Venezuela, recordemos esa gran ola de migración, producto de la crisis política y económica. Hoy Venezuela cambió el escenario, no sabemos si para bien o para mal, y que desafortunadamente hoy en día están viviendo una crisis asistencial, social, de humanidad por el terremoto que acaba de suscitarse, ¿no? Y solo el tiempo nos va a decir si logra Venezuela recobrar su estabilidad social, económica y política, ¿no? Es un tema que da como para otra charla lo que está pasando en Venezuela. Y también recordemos esa gran oleada de haitianos, ¿sí? Que también llegaron a copar gran parte de nuestro estado, de nuestro país, y también buscando. Actualmente ha disminuido el flujo de los amigos haitianos y venezolanos, y va sumado a lo que platicamos con anterioridad, a lo que está pasando en Estados Unidos. La violencia siempre como un detonante para el fenómeno migratorio, buscando
mejoras, platicábamos de El Salvador, lo que pasa en Honduras, en otros países, ¿no? Pero también no dejar de lado el cambio climático y los desastres naturales, ¿sí? Hoy lo que pasó en Venezuela, por desgracia, muy seguramente pueda producir una nueva oleada de buscar otros escenarios, de buscar otros lugares donde poder vivir en mejores condiciones. Entonces, todos estos factores confabulan o son las causales a que se identifique este fenómeno migratorio. La que sigue, por favor, doctor. Vamos a la parte más sensible, ¿sí? Vamos a la parte en la que nos mueve las emociones, y yo estoy seguro que la gente que nos hace el favor de escuchar coincide conmigo, ¿no? Los más vulnerables, los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Porque son los que menos posibilidades tienen de defenderse ante los adultos, ante los grupos delincuenciales, y lo que ellos viven de por sí, muchas veces vienen acompañados de historias de desintegración familiar, historias de violencia, en todos los sentidos, y si en su trayecto se topan con cosas no tan distintas a lo que estaban acostumbrados, de pronto llegan con nosotros aquí en Tabasco y la verdad es titánico el esfuerzo para darles cierta estabilidad emocional, cierta estabilidad que les permita o bien solicitar refugio si existen las causales que marca la Comar, o bien esperar en su momento el tiempo procesal migratorio para que puedan regresar de manera segura a sus países, ¿no? Y no hay que olvidar que siguen siendo niños, más allá de esas historias, y siempre pasa cuando llegan aquí con nosotros, ¿no? Porque sucede de que de pronto salieron peleados con la mamá allá y llegan acá y se dan cuenta, dicen, bueno, puedo hablarle a mi mamá, que bueno, ya ha habido casos en que a través de la distancia, a través de la experiencia que vivieron llegar acá, hablan con la mamá y recuperan esa confianza perdida, que todos como adolescentes lo vivimos en su momento, ¿no? Y de pronto te topas con historias de éxito, si se le puede llamar así, en que pueden regresar nuevamente a integrarse al seno familiar y a buscar una nueva oportunidad en sus lugares de origen. Así que, desafortunadamente, los niños siguen siendo el grupo más vulnerable para atender este tema. La que sigue, por favor. El costo real de la migración, ¿sí? Decíamos que ¿qué produce para el Estado? Desde luego, son recursos que se destinan para atender este fenómeno, ¿sí? Salud, atención primaria, seguridad, procuración de justicia, asistencia social e infraestructura, ¿sí? Si bien es cierto, el Estado tiene garantizado un cierto presupuesto para asistencia social, a medida que se produce en mayor medida este fenómeno, desde luego se tienen que destinar mayores recursos que a lo mejor descobijas de un lado para atender el fenómeno. Pero cuesta, la migración cuesta. Pero más allá del costo económico, que no es menos importante, porque al final de cuentas el apartado de gobierno funciona a través de los recursos, a través del tema presupuestal, yo creo que no podemos dejar de lado, y a lo mejor me escucho muy apasionado, el tema del humanismo, ¿no? El tema de la empatía y de la generosidad que debemos manifestar, porque más allá de las fronteras o de las líneas que delimitan un país y un otro, al final de cuentas somos latinoamericanos, somos centroamericanos, hablamos el mismo idioma, nos unen costumbres, nos unen identidad, nos unen tantas cosas y que no podemos dejar pasar por alto. Y a lo mejor muchas veces suplimos las necesidades económicas con el acompañamiento emocional, con lo que sí podemos dar como funcionarios, ¿sí? Y como latinoamericanos. Entonces yo creo que esa parte, pues, sí, nos cuesta, pero bueno, hay que atenderlo y lo atendemos de buena fe, ¿no? Pero también hay cosas que genera la migración, ¿no?
hay un consumo local, más gente compra y al mismo tiempo existe una mayor demanda de servicios. En cualquier lugar donde llegue más gente, ya sea, podemos platicar, por ejemplo, del turismo, ¿no? Cuando gente llega, pues hay una mayor demanda de servicios, se genera una mayor circulación del flujo económico, hay más trabajo y demás. Entonces, creo que son las cosas positivas que podemos pensar en cuanto al tema migratorio. Hay mayor hospedaje en los hoteles, en los hostales y demás. Entonces, creo que hay que verle también el lado positivo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que demanda y entre la oferta y lo que sí podemos dar, ¿no? Entonces, pero creo, yo alguna vez se me ocurrió, déjenme platicarles, alguna vez se me ocurrió cuando fue la oleada de haitianos, digo, ¿por qué ellos hablan francés? ¿Por qué de pronto no hacemos escuelas para que nos compartan el idioma francés, para que más gente, al final cuando se vayan algunos podamos decir oui o algunas otras cosas, ir aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces viene gente, y en la mayoría de veces gente muy talentosa, gente muy trabajadora, incluso profesionistas de otros países que nos pueden aportar también, y no verlos como la carga social, como la carga económica, sino como personas que pueden sumar mucho en lo local, ¿sí? En lo estatal. Digo, se me ocurría, habría que haber visto en su momento la viabilidad de un proyecto social de ese tipo, ¿no? Pero bueno, esto es el costo real de la migración. La que sigue, por favor. Gobernanza migratoria, acciones, actores y tensiones. México enfrenta un equilibrio complejo entre la seguridad fronteriza y protección humanitaria internacional. La migración, algunos la asocian con la delincuencia, ¿sí? Pero yo creo que no hay que confundir una cosa, ¿sí? Todos los que pasan o vienen o transitan por acá no son delincuentes, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, el ser migrante no es delito, es una falta administrativa nada más, viene tipificado en nuestras leyes y demás. Entonces, entendamos que quien deja su país, la gran mayoría, yo me atrevo a decir que a lo mejor el 90%, porque vienen en una búsqueda de una mejor vida, y no necesariamente es gente que viene huyendo de la justicia de su país. Yo así lo creo y así hay datos estadísticos que lo marcan acá. El gran problema es que los hermanos migrantes son presa, sí, de las redes criminales ya existentes en México. Recuerden que México sufre flagelos en materia de seguridad, ¿sí? Y la seguridad tiene muchas variables, ¿sí? Trata de personas, narcotráfico, armas, tantas cosas, ¿no? Y que muchas veces utilizan a los hermanos migrantes para ser portadores o ser acompañantes de estos fenómenos delincuenciales, ¿sí? Y seguramente hay muchos también que caen presa pues, por la necesidad que tienen de adquirir dinero para poder continuar su camino o su destino hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un todo dentro de este tema, pero hay que ir detectando las aristas para ir atendiendo todas de manera puntual. La que sigue, por favor. Aquí planteamos qué ideas podemos construir juntos, qué podemos hacer de manera colectiva. Yo creo que la red, a través de este esfuerzo, lo está haciendo de manera muy atinada. La academia, sin lugar a dudas, siempre será un arma muy importante de dar a conocer los fenómenos, pero también podemos establecer algunos parámetros o algunas herramientas, algunas acciones para poder aportar un poquito más, ¿no? De este tema. Aquí, por ejemplo, citamos algunos. Fortalecer el sistema DIF, que es el de nosotros, profesionalizar la atención especializada para la infancia migrante. Muchas veces sucede en la gobernanza
que llegamos a algún lugar y no conocemos el fenómeno o la atención que debemos de brindar. Desde el 2024 que llegamos, creo que, y sucede en cualquier gobierno, muchas veces los perfiles no son los adecuados para atender, ¿no? Por ejemplo, yo aquí debiera tener sociólogo, debiera tener trabajadores sociales, debiera tener más abogados, debiéramos de tener todo un equipo multidisciplinario, pero siempre decimos, todo pasa por lo presupuestal, ¿sí? Sin embargo, aún no teniendo esos perfiles idóneos, la gente que ha llegado al sistema y que debe de llegar a cualquier sistema o a cualquier nivel de gobernanza, tenemos la estricta obligación de profesionalizar, ¿sí? Más allá de la voluntad política y humana que debemos de tener como funcionarios, como personas, está el tema de la profesionalización. Entonces, sí estamos obligados a ese tema. Y los organismos, como el caso del DIF, como el caso de quienes están en cualquier dependencia, Comar, que tenga que ver con esto, pues tenemos que adoptar los papeles que nos corresponden. Invertir en salud mental. Este tema, yo soy de formación abogado, ¿sí? Pero el tema emocional, el tema mental, me ronda mucho a mí en la cabeza, ¿sí? Yo soy un hombre ya adulto, ¿sí? Y siempre vamos acompañando nuestra formación, nuestra vida, con problemas emocionales y demás. Y que creemos que nos hemos preparado profesionalmente, que tenemos cierta estabilidad, pero si nosotros no atendemos el tema de la salud mental de nuestros migrantes, creo que estamos dejando mucho por hacer ahí. Y muchas veces por ahí pasa el tema, Muchas veces por ahí pasa el tema, ¿sí? En el caso de los adolescentes, que traen los problemas emocionales y que a lo mejor atendiéndose de manera oportuna no hubiesen tenido necesidad de viajar o de perseguir ese sueño, ¿sí? Entonces, sí creo yo que es un tema que tendría que atenderse desde un marco jurídico normativo mucho más extenso. Y creo que ahí pudiéramos abatir muchas cosas, ¿sí? A lo mejor no se soluciona porque el problema no se va a solucionar de la noche a la mañana. Es un fenómeno que creo yo que es muy complejo que se termine, pero sí podemos ir abatiendo un poquito el tema de migración y podemos encontrar historias más felices. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo creo que el tema muchas veces por aquí pasa, ¿no? La coordinación internacional, fortalecer vínculos con organismos como UNICEF, Comar, la OIM, siempre. Creo que decían de manera coloquial, no somos machos, pero somos muchos, ¿no? Entonces, la manera que logramos establecer esos vínculos da como resultado políticas públicas más fortalecidas, herramientas más idóneas, mecanismos que nos ayuden a todo este fenómeno. Y es un trabajo permanente, es un trabajo diario de todos los días, ¿sí? Y yo estoy seguro que la gente que nos escucha están, pero si las 24 horas, muchos metidos en este tema, ¿no? Y yo creo que la red, la verdad, nos está dando la pauta, ¿no? De que el día de mañana la red se vincule de manera más oportuna a redes mucho igual de fortalecidas y muy seguramente daremos mejores resultados. Y nosotros, mientras desde nuestros escenarios, buscaremos también cómo ir construyendo los puentes, los vínculos. Yo les decía, a lo mejor espero que nuevamente estén por acá la gente de la red para hacer el vínculo con el sistema integral, hacer un convenio de colaboración con el DIF Tabasco, ¿sí? Sabedores de que, bueno, siempre vamos a ser receptores de este fenómeno. Y hoy en día creo que Tabasco se ha convertido, me preguntaba una amiga que radica en la Ciudad de México que cómo visualizo, cómo visibilizo el gobierno de Tabasco.
Yo le comentaba que en materia asistencial, que es la materia que a mí me corresponde y donde yo laboro, se ha hecho muchísimo en materia asistencial. Y cuando hablo asistencial no nada más hablo del tema migratorio, hablo de los niños en hogar, hablo de los adultos mayores, que también es un fenómeno que hay que atender, el tema de los adultos mayores. Se está trabajando incluso aquí en Tabasco ya en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como un ente que pueda atender también esta parte, ¿no? Y creo que estamos dejando la vara muy alta para el día de mañana quien venga a continuar los trabajos, pero que tenemos que estar conscientes que el trabajo no se termina, que debemos de continuar construyendo, fortaleciendo, ¿no? Entonces, creo que muy seguramente hay miles de ideas más, hay mucho talento en la red, hay mucha gente dedicada al fenómeno migratorio, pero creo que vamos en el camino correcto. Bien, creo que hay otra, ¿habrá alguna otra? ¿Sí? ¿No? Creo que terminamos con estas ideas de lo que podemos hacer y construir juntos, ¿no? Creo y espero yo que esta charla, esta pequeña charla, haya servido como introspección, haya servido como reflexión, haya servido también para retomar un poquito y darnos cuenta del fenómeno migratorio y que les sirva a ustedes también para que conozcan un poquito de lo que estamos haciendo aquí en Tabasco en materia de migración y que sabemos que vamos a vivir de manera permanente con el fenómeno y tenemos que dotarnos de las herramientas para hacer mejor las cosas. Les agradezco. No sé si hay alguna pregunta, algo que pudiéramos contribuir. Claro que sí. Muchas gracias, doctora Malio. En realidad es bueno saber que pues están haciendo un gran trabajo. Yo creo que decía bien usted, la migración pues no es nueva, es un fenómeno que ya tiene muchos años, no es delito, es un derecho más bien. Y lo que ha cambiado es el contexto en el que se está dando la migración y las formas y perfiles con los que viene la migración. O sea, ya no hablamos de familias que migran, hablamos de caravanas de migrantes. Ya no hablamos de solamente centroamericanos, ya hablamos de caribeños, de haitianos, vienen de otros desde África, o sea, ya vemos otros cambios. Ya no estamos hablando solamente de personas que bajan y transitan por México, sino de personas que ya no pueden seguir su viaje y que han optado a México como destino, o que no han tenido que asumir a México como destino. Y todo eso requiere replantear la política pública de México, ¿no? Y mirando hacia la migración. Y entonces esto que usted nos comparte es gran aporte para la red. Sí teníamos unas preguntas, algunas de alguna manera las fue usted compartiendo, respondiendo, pero a mí sí me gustaría hacerle una que marcaron acá, por ejemplo, ¿qué retos ha representado la migración para la implementación de las políticas públicas en Tabasco, especialmente en materia de seguridad y derechos humanos? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí. Ok. Yo creo que yo puedo comentar a raíz de lo que hemos hecho del 2024 para acá, ¿sí? Uh-huh. Cuando nosotros llegamos en esta responsabilidad, acompañando al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, ha habido un replanteamiento de cómo se estaban haciendo las cosas y cómo se están haciendo hoy. Existen mesas de trabajo en materia de seguridad, ¿sí?, que se hacen de manera permanente cada semana, donde se analiza muchas aristas, porque la seguridad abarca muchas cosas, pero en materia migratoria sí se ha atendido de manera puntual y se han dotado incluso de más elementos, de más gente que pueda atender de manera más oportuna a la gente. Aquí en Tabasco se han establecido más puntos de revisión, de control. Existe el grupo Beta, que es un aliado del Instituto Nacional de Migración, que de manera más permanente y más continua están haciendo los patrullajes en todas estas zonas que yo les comentaba, que solamente Tenosique tiene cerca de 14 puertas de entrada de manera irregular, que solamente existe una. Entonces, ha sido más continuo este tema y tiene que ir acompañado del tema
de la seguridad. Decíamos que Tabasco, Veracruz y Tamaulipas es la zona más corta, pero la zona más peligrosa, ¿sí? Y ha habido cooperación con el estado de Veracruz y el estado de Tamaulipas, los procuradores de justicia, para precisamente intentar disminuir los delitos, los flagelos que puedan sufrir los amigos migrantes. Y en el plano internacional, en la frontera con Guatemala también se ha endurecido, por decirlo de alguna manera, el paso de la gente que llega a México. Entonces ha sido todo un mecanismo, se echó a andar la maquinaria gubernamental un poquito más fortalecida para atender el tema. Muy bien. Igual hay otra pregunta que tiene un poco que ver. Doctora Wilma, se congeló su internet, pero bueno. Doctora Amalio, muchísimas gracias por todos sus conocimientos y por toda esta experiencia, ¿eh? En lo que se conecta la doctora Wilma, pues sí, la gente preguntaba desde la sesión anterior que si los niños eran eran pequeños, que si los niños que transitaban como migrantes, ¿en qué edad se encontraban, según su experiencia ahí en Tenosique? En lo que aquí a mí respecta, el mayor número es de entre 16 y 17 años. Pero fíjense, lo que pareciera imposible, nos hemos encontrado con niños de 5 años, con niños de 2 años, ¿sí? Que han transitado en solitario. Decimos en solitario porque el vecino, el compadre, se lo encargó la abuelita desde su país de origen y se los traía, pero no son los padres, no son los tutores, no son los responsables legalmente, ¿no? Pero sí tuvimos 2 hermanitos, uno de 5 años y una niña de 2 años, que todavía me acuerdo de ella, que me tocó un diciembre traerle su regalo y todo, ¿no? Pero sí los hay. Y hablamos de los casos de las adolescentes de 14, 15 años que vienen embarazadas. Y también nos tocó un adolescente con un bebé de 6 días de nacido, ¿no? Imagínense cómo me puse yo, que soy medio... Dicen que soy aprensivo, dicen mis colaboradores que soy aprensivo, pero la bebé chiquitita, 6 días de nacido, y no la habían bañado. Entonces, pues buscar las condiciones para bañarla. Y una compañera, mamá de 3 bebés, pues se la puso aquí en el brazo y ¡paz! Y el agua y todo, ¿no? Y yo así, agárrela bien, no se vaya a resbalar o algo, ¿no? Nosotros los hombres somos a veces más toscos para estos temas, o más burdos, ¿no? Pero dentro de manera general, recapitulo, son 16, 17 años, son adolescentes, ¿no? Pero ha pasado niños mucho más pequeños. Pregúntale a la doctora Wilma, por favor. Adelante, doctora. Gracias. La pregunta que le teníamos era de cómo es la articulación. Usted nos mencionó de actores, ¿no? Los actores que están involucrados para atender a esta población migrante, ¿no? Ya sean niños y también adultos, niños, adolescentes y adultos. ¿Cómo es la articulación que se da? ¿Quién es el primer contacto? ¿Nos podría hablar tantito, pues, cómo se organizan? Usted nos mencionaba, pues, la sociedad civil, el DIF, la Comar, hablaba también del Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿nos podría explicar cómo es el proceso de hacia otros sectores o dependencias del gobierno en el caso de Tabasco? Ok. Se cortó un poquito, pero creo haber entendido la pregunta. En el caso en el que a mí me corresponde, el primer contacto es el Instituto Nacional de Migración, que es la entidad, es el aparato de gobierno responsable de atender a los migrantes. En el caso cuando detectan adolescentes, niños que transitan con personas adultas que no son los papás, no son los tutores, ¿sí?
los atiende y nos los pone a disposición. Migración lo pasa al sistema DIF Tabasco a través de nuestro módulo para que nosotros recepcionemos, nos los hacen llegar acompañados de un certificado médico, ¿sí? Y ya nosotros le abrimos un expediente, vemos qué es lo que traen, sus cosas, sus pertenencias, que efectivamente esté bien de salud. Le hacemos nuevamente otra revisión médica por parte de médicos del DIF, ¿sí? Y quedan bajo nuestra tutela. Somos responsables a partir de ese momento de su atención médica, psicológica, su alimentación, su vestido y el tema de su estabilidad emocional, ¿sí? Y mientras tanto, esperamos la visita de la Procuraduría de la Defensa del Menor de Tenosique, del municipio. Entonces, ya llega el procurador municipal, le hace la entrevista, ¿sí? Y es quien hace la determinación final, qué es lo que se va a proceder con el menor, ¿sí? Recordemos que pueden ser tres determinaciones. Una es el retorno a través del Instituto Nacional de Migración, otra es el retorno asistido, que puede ser que llegue el papá, la mamá o el tutor, acredite la personalidad jurídica existente y el parentesco y se le entrega, o bien puede ser una nueva solicitud de refugio o asilo, ¿sí? Cuando el menor cree estar en condiciones de desventaja o de peligro para poder retornar a su país, él puede solicitar el refugio o el asilo. A partir de ese momento se corta el vínculo, incluso con el consulado del país de origen, porque se presume que existe un riesgo a su integridad física y se espera la visita de los funcionarios de Comar para hacer la otra fase de investigación. Cuando Comar determina, hace una nueva determinación que efectivamente existen las causales para solicitud de refugio de tal persona, se hace la determinación, se da por un hecho y entonces el procurador municipal o el Instituto Nacional de Migración lo saca de nuestra tutela y lo lleva a un nuevo albergue en la ciudad de Villahermosa, capital, que se llama Colibrí. Colibrí, ahí están todos los niños y adolescentes que están en solicitud de refugio y están ahí hasta que cumplen la mayoría de edad, hasta que cumplen los 18 años, entonces sí ya dejan de formar parte del sistema, pero para ello, durante ese lapso, se hace algo que lo conocen como, no recuerdo bien el término, pero es un proyecto de vida, un acompañamiento de vida, algo así le llaman, en el cual empiezan a hacer algunos trabajos, empiezan a integrarse en la vida productiva de la sociedad. Ahí salen de pronto a eventos, salen a integrarse y los demás. Y fíjense que algo increíble, déjenme platicarles este tema porque a mí se me hace formidable. Resulta que ha habido adolescentes migrantes en esta posición de refugiados y que cumplen mayoría de edad y han solicitado trabajo dentro del sistema integral de la familia. De manera que salen a trabajar, ¿sí? Salen a trabajar y a medida que se van integrando y ellos deciden si dejan de dormir en Colibrí y ya ellos empiezan a rentar y el DIF les da trabajo, ya generan su propio dinero. El único requisito que puso la presidenta honoraria es que sigan estudiando, ¿sí? Le digo, sigan estudiando y les mantiene el trabajo. Pero hay muchos adolescentes que están en esta posición y la verdad se me hizo muy increíble la propuesta y la acción que tomó el sistema integral. Entonces, de manera muy general, les platiqué todo el proceso, cómo inician desde el momento que son retenidos por el Instituto Nacional de Migración hasta que ya ellos siguen haciendo su propia vida. Perfecto, me parece muy bien, muy amplia su explicación.
La última pregunta que le tenemos es, ¿usted cómo ve el futuro de Tabasco recibiendo estos migrantes? O sea, ¿va a poder la sociedad, va a poder el Estado garantizar las condiciones para que los migrantes que ya están en Tabasco y a futuro los que puedan llegar, integrarse a la sociedad o pues decidir si continúan o no su viaje hacia otro lugar? Yo creo que hay que trabajar en ello, ¿eh? Hay que trabajar en ello. Yo creo que sí hay que hacer un gran acuerdo estatal y nacional para ya ver el fenómeno migratorio. Siempre hablamos como fenómeno, ¿sí? Como fenómeno, pero yo creo que ya debemos dejar el término fenómeno y atenderlo ya como parte integral de nuestra sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí van a seguir muchos, ¿no? Pero hay que generar a través de un gran acuerdo y con especialistas como ustedes, políticas públicas muy bien definidas, muy bien articuladas, muy bien diseñadas, ¿sí? Para que ya los migrantes, pues dejen de ser migrantes en su momento, ¿no? Al final se van a volver nacionales también, ¿sí? Y ya ser parte de un todo, ¿sí? Integrarse de manera colectiva, pues, al tema económico, al tema social, al tema, todo lo que implica vivir dentro de un país, dentro de una gran sociedad. Pero sí creo que hay que trabajar en el tema. A lo mejor, no sé si vaya a ser ahorita, no sé si vaya a ser más adelante, pero tarde o temprano se tiene que hacer, ¿sí? Ya no podemos visibilizarlo nada más como que ahí están, como que es la enfermedad y vamos dando medicina cada sexenio para ir atendiendo, ¿no? Pero la enfermedad ahí va a existir, va a estar latente. No pueden ser ir poniendo curitas, tiene que ser una política de asimilación, porque tal vez nunca dejen de ser migrantes o de sentirse migrante. Yo en mi condición de migrante puedo decir que nunca te dejas de sentir una migrante en el lugar donde estás, pero tener la oportunidad de insertarte a la sociedad, ser una persona productiva y que tengas igual derechos y respeten y que tú recibas esa empatía de la que usted hablaba al inicio, ¿no? De que las personas, pues ya no somos, los migrantes no son delincuentes, son seres sociales con la necesidad de moverse, de abandonar su familia, su casa, su territorio, en búsqueda de mejores oportunidades, ¿no? Entonces, al final, sí tiene que ser una gestión colectiva donde se unan academia, instituciones políticas nacionales e internacionales, porque sí tiene un costo, definitivamente cuesta todo ese proceso, pero yo digo que a futuro el beneficio positivo es mayor, ¿no? Y por eso todos y todas tenemos que aportar nuestro, desde donde estamos, ¿no? Desde la academia, desde el DIF, desde la institución de migración, desde el gobierno, de donde quiera que estemos, aportar un poco a este proceso de asimilación de estas personas que no son delincuentes, que no son lo peor de cada casa, como dicen mucha gente, sino son seres sociales, ¿no? Y también familias que quieren una oportunidad. Me quedo con dos cosas. Regáleme el término que usted utilizó. Dijo algo de asimilados, un término así. Inserción social, o sea, pueden insertarse en la sociedad desde el punto de vista ya sea productivo, con trabajo, con oportunidades laborales formales, porque sabemos que muchos migrantes se sostienen trabajando en la informalidad, haciendo trabajos de limpieza o lavando platos o cuidando lugares, y así se sostienen, pero eso no es porque el salario, ¿qué tanto puede ser? ¿No? Es un Claro, salario muy bajo. no se les garantiza los derechos laborales que deben de tener al igual que el resto de los entonces mexicanos, es ¿no? trabajando desde ahí, desde que generarle esas condiciones, también desde asistencia social, o sea, que puedan contar con un seguro, donde atenderse, una escuela donde tener a sus hijos, porque hablábamos la otra vez, el tiempo promedio que pasaban los migrantes cuando estaban en el tránsito por México podía ser 3 meses, poquito, 6 meses, 9 meses, pero veíamos que hasta más de un año podían estar. Y durante ese tiempo los niños, ¿cómo van a la escuela? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se insertan en la sociedad? ¿No? Entonces, también la atención emocional, decíamos también el otro día, creemos que los niños no saben lo que están haciendo, no sienten el viaje y lo ven como, digamos, una salida en familia, los que afortunadamente viajan con familia, los que vienen sin acompañante, o sea, lo sufren doble, pero hemos demostrado, hay literatura que ha demostrado que los niños sí tienen agencia, sí tienen capacidad, sí saben por qué se tuvieron que ir de sus lugares, claro. Sí saben lo que están viviendo. Algunos momentos los disfrutan, otros les duele y les afecta,
pero ellos sí modifican su manera de sentir y viven esas experiencias y emociones y les afecta en su personalidad final. Si están en la adolescencia, el impacto es mayor todavía, justo se está formando la personalidad y están viviendo esta experiencia que pudo haber tenido violencia, extorsión, malos momentos, una temporada larga fuera de casa, ¿no? Entonces, todo eso hay que verlo y atenderlo para lograr seres sociales que se puedan insertar en cualquier sociedad a la que lleguen, Claro. sea en México, sea fuera de México. Coincido. Y otra cosa que me gustaría agregar también, y que yo he insistido también desde mi escenario en el tema de la participación ciudadana, la integración de los colectivos ciudadanos. ¿Qué decimos? A ver, lo tiene que hacer papá gobierno. Y si no lo hace papá gobierno, están los académicos que nos encanta meternos en miles de cosas, ¿no? Que nos encanta de pronto participar y que a lo mejor, sí, a través de la academia visibilizamos el fenómeno, el hecho, ¿sí? Pero creo que a veces la participación ciudadana nos queda de ver. Hay veces el ciudadano lo ve o ve el hermano migrante, pero permanece ajeno a lo que está pasando, ¿no? Es un X, como decimos, es un fantasma que únicamente está de paso y demás, ¿no? Entonces yo creo que la participación ciudadana, pero tenemos que incentivar, porque a veces al ciudadano le cuesta trabajo. México creo que es uno de los países a nivel mundial que menos colectivos de participación ciudadana tenemos, ¿sí? Si fuera para hacer desmanes o para ir a celebrar, pues ahí le entramos todos bonito, ¿no? Pero sí creo que la participación ciudadana, y pasa también por el tema político, ¿no? Como politólogo es un fenómeno que yo siempre he criticado. Decimos miles de cosas a través de las redes, pero no nos organizamos de manera colectiva y vamos y le exigimos al gobierno que haga la parte que tenga que hacer, ¿no? Existe, como en Inglaterra, que existe el gobierno a la sombra, ¿sí? En el Parlamento que va atendiendo y va jalando las orejas a los funcionarios que no están haciendo su trabajo. Entonces, en los temas sociales también tiene que haber una mayor participación de nosotros como sociedad, ¿sí? Porque somos funcionarios hoy, pero también somos ciudadanos, ¿sí? Y también tenemos que exigir esa parte. Entonces, también hay que invitar a la sociedad a involucrarse en este tema. Muy bien. Pues yo creo que como red vamos a poder también a futuro contribuir con algunas actividades que se puedan hacer para ayudar en este proceso también de inserción de los migrantes, ya sea en Tabasco o en las otras ciudades donde vamos a estar trabajando, que van a ser sedes del proyecto. Le agradecemos mucho, doctora Amalio, por todo su conocimiento, su experiencia, su tiempo, este ejercicio de volverlo a hacer, porque los problemas que tuvimos el día de la conexión, pero ha sido muy sano, ha sido muy productivo, ha sido muy provechoso y nos va a quedar como material también que vamos a poder compartir ahora con el resto de los miembros de la red, ¿no? Entonces, le agradecemos y aquí le mostramos aquí tiene su constancia. ¿Sí la ven? ¿Sí se ve? Ya la veo. Le hacemos entrega, le vamos a llegar, se va a llegar por correo su constancia, pero Gracias. para que vea acá, pues agradecemos su participación como ponente con el tema migración, su impacto social y económico en Tabasco, del Seminario de Estudios Internacionales de Familias Migrantes en México, organizado por la red REIF-M en el marco del proyecto de investigación Migraciones y Familia, Puentes entre Generaciones de CECITI 2025-2028, que esperamos sea pues no solo puente entre generaciones, sino también puente entre instituciones que nos unamos para atender el tema migratorio, ¿no? Entonces le agradecemos y esperamos contar con usted en otra actividad, sesión o momento del proyecto. Gracias, les agradezco y quedo de ustedes. Un abrazo desde Tenosique, Tabasco para todos ustedes. Otro Muchas de vuelta gracias. desde Campeche. Muchas gracias, doctora Amalio, doctora Wilma, por haber conducido este programa. Realmente es el área de expertise de ambos, pues ha enriquecido mucho este tercer seminario.